Hace 10 años, en el año 2004, Carla llegó a Estados Unidos para continuar sus estudios universitarios. Provenía de Argentina, una joven brillante que había obtenido una beca para estudiar en Nueva York gracias al apoyo de su familia y sus excelentes calificaciones en la escuela. Sus padres, aunque preocupados por su hija, estaban felices de que pudiera cumplir su sueño de estudiar en el extranjero. A pesar de la emoción inicial de mudarse a un lugar tan vibrante y diferente, Carla pronto comenzó a sentirse sola y atrapada. Después de unos meses, decidió que lo mejor sería mudarse de la casa de sus familiares para tener más independencia. No le gustaba la idea de vivir bajo el mismo techo que sus tíos y primos, ya que sentía que no podía ser ella misma. Un día, mientras navegaba por internet, vio un anuncio que llamó su atención. Una habitación en un apartamento de Nueva York. Una master bedroom por $350 al mes. El precio era bastante accesible y, lo que más la sorprendió, era que el propietario del apartamento era otro argentino, lo que la hizo sentirse un poco más cómoda con la idea de mudarse. El propietario, un hombre llamado Luis, la invitó a ver la habitación. Cuando llegó, fue recibida de manera cálida, con una taza de café, y Luis le explicó que el apartamento era grande y estaba dividido en varias habitaciones para alquilar. Todo parecía estar en orden, y Carla decidió alquilarla. La primera noche en su nueva habitación, Carla estaba emocionada por la independencia que ahora disfrutaba. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder. Cuando regresó de la universidad al día siguiente, al abrir la puerta de su habitación, un aire helado salió del interior. Carla pensó que probablemente había olvidado apagar el aire acondicionado, ya que hacía calor ese día. Pero, al revisar, se dio cuenta de que el aire acondicionado no estaba encendido. Al principio, pensó que era una simple coincidencia, pero al notar que algunas de sus pertenencias estaban desordenadas y fuera de lugar, comenzó a sentirse incómoda. El armario que había dejado cerrado estaba ahora entreabierto, y algunos objetos estaban fuera de su sitio. Debe ser que estaba muy cansada, se dijo a sí misma, tratando de calmarse. Sin embargo, las extrañas sensaciones no cesaron. Esa noche, mientras intentaba dormir, comenzó a escuchar ruidos extraños provenientes de las habitaciones adyacentes. Sonaban como si alguien caminara lentamente por los pasillos, pero cuando abría los ojos, todo quedaba en silencio. Esto ocurrió durante varias noches seguidas. Carla intentó convencerse de que era su imaginación o los ruidos típicos de un edificio antiguo, pero algo dentro de ella le decía que algo no estaba bien. Una noche, después de un largo día de clases, Carla decidió regresar temprano a su habitación para descansar. Al abrir la puerta, el aire frío nuevamente la envolvió, y por un momento sintió una sensación extraña, como si estuviera siendo observada. Sin embargo, rápidamente se deshizo de esos pensamientos y trató de concentrarse en organizar sus cosas. Esa noche, cuando se preparaba para dormir, una sensación de inquietud la invadió. El silencio en la casa era abrumador, y a pesar de que estaba acostumbrada a la tranquilidad, algo no estaba bien. De repente,
Un susurro bajo y distante alcanzó sus oídos. Carla. Era un susurro extraño, como si alguien estuviera llamándola. Al principio, pensó que era una ilusión auditiva, producto del cansancio, pero el susurro persistió cada vez más claro. Carla, con el corazón acelerado, se levantó de la cama y comenzó a recorrer la casa en busca de alguna explicación. Al principio no encontró nada fuera de lo común, pero al llegar cerca de la cocina, vio una figura a través de la ventana, una sombra que caminaba lentamente por el jardín trasero. Carla se congeló en el lugar, mirando fijamente, sin saber qué hacer. La figura desapareció tan rápidamente como había aparecido. Confusa y aterrada, volvió a su habitación. Esa noche, los ruidos extraños fueron más intensos que nunca, y la sensación de ser observada creció. De repente, un fuerte golpe en la puerta de su habitación la hizo saltar de la cama. «¿Quién está ahí?», gritó, pero no recibió respuesta. El miedo comenzó a apoderarse de ella, y a pesar de sus intentos de racionalizar lo ocurrido, sabía que algo siniestro estaba sucediendo en la casa. Decidió llamar a la dueña de la casa, pero al hacerlo, descubrió que no estaba en la ciudad. En ese momento, una voz diferente, de alguien desconocido, contestó: «No te preocupes, Carla, ya no estás sola». Carla colgó el teléfono de inmediato, con el corazón palpitando a 1000 por hora. La voz que había escuchado no era la de la dueña de la casa. Era una voz grave, profunda, y estaba llena de una calma inquietante. Pensó que quizás había sido una broma, o tal vez algo relacionado con la llamada equivocada, pero no podía sacudirse la sensación de que alguien la observaba desde la oscuridad. Esa noche, los ruidos continuaron. Puertas que se cerraban solas, pasos ligeros recorriendo el pasillo, y susurros en un idioma que no podía entender. Carla no pudo dormir ni un solo minuto. A la mañana siguiente, exhausta y confundida, decidió tomar una decisión. Tenía que investigar lo que sucedía en esa casa, aunque tuviera que enfrentarse a lo desconocido. Se acercó a la dueña de la casa al día siguiente para preguntarle sobre los extraños sucesos que la habían estado perturbando. La mujer, que siempre había sido amable y cálida, parecía distante esa mañana. «No te preocupes, Carla», dijo con una sonrisa forzada. «Es solo la casa, tiene su propia historia. No quiero que te asustes, pero hay cosas aquí que no se pueden explicar». Carla la miró, confundida. «¿Qué quieres decir? ¿Qué historia tiene la casa?». La mujer suspiró profundamente, como si estuviera revelando un secreto muy antiguo. «Hace muchos años, esta casa fue propiedad de una familia que desapareció misteriosamente. Nadie sabe qué ocurrió exactamente, pero se rumorea que hubo algo oscuro involucrado. Desde entonces, la casa ha tenido este carácter extraño. Algunos lo llaman una maldición». Carla sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La mujer continuó: «Te aconsejo que seas prudente. Algunas cosas aquí mejor no se deben tocar». Pero Carla no estaba dispuesta a dejar las cosas así. Quería entender lo que estaba sucediendo y, más importante aún, quería estar a salvo.
Esa misma tarde, decidió investigar más sobre la familia que había vivido en la casa y su trágica desaparición. Fue entonces cuando descubrió algo que la dejó helada. La familia había estado involucrada en rituales oscuros, buscando contactar con fuerzas del más allá. Según los informes, uno de los miembros de la familia había desaparecido de manera misteriosa después de un ritual que salió mal. Al principio, Carla no quería creer en esas historias, pero conforme pasaban los días, los eventos extraños se volvían más intensos. El sonido de pasos ya no era algo aislado. Ahora podía ver figuras oscuras a través de las ventanas, sombras que se deslizaban rápidamente cuando intentaba mirarlas de cerca. Una noche, mientras descansaba en su habitación, la voz volvió a llamarla. Esta vez no era un susurro, sino una voz clara, casi como si alguien estuviera justo al lado de su oído. Carla, sal, corre. Esa noche, sin pensarlo dos veces, Carla empacó lo poco que tenía y salió de la casa en plena oscuridad, sin mirar atrás. Carla pensó que había dejado atrás la pesadilla cuando salió de la casa aquella noche oscura. Se refugió en un hotel cercano con la esperanza de alejarse de todo lo que había experimentado. Pero el terror que había sentido en aquella casa no la dejaba en paz. Sus días se convirtieron en un torbellino de ansiedad, sin poder dormir ni encontrar consuelo. Cada sombra parecía acecharla, y cada ruido en la calle la hacía saltar. Una semana después, Carla comenzó a recibir llamadas extrañas. Al principio, pensó que eran solo bromas de mal gusto, pero los números siempre eran desconocidos. Al principio, las voces eran suaves, casi como susurros, pero después se convirtieron en voces claras que la llamaban por su nombre, diciendo cosas que solo ella sabía. Carla, sabes lo que hiciste. No puedes escapar. Una noche, después de una de estas llamadas aterradoras, Carla decidió regresar a la casa. Sentía una extraña conexión, como si algo la estuviera llamando. No sabía si estaba huyendo de su miedo o si la maldición realmente la perseguía, pero no pudo resistir la tentación de enfrentarse a lo que había dejado atrás. Al llegar, la casa parecía diferente. No había más ruidos extraños, pero la atmósfera estaba densa, como si todo estuviera esperando a que ella volviera. Entró con cautela, con la sensación de que algo la observaba desde la oscuridad. Fue entonces cuando escuchó la voz nuevamente, esta vez más fuerte y clara. «Es demasiado tarde, Carla». De repente, las luces parpadearon y una figura sombría apareció ante ella. Era una silueta humana, pero su rostro estaba cubierto por una capa de sombras densas. No podía ver quién era, pero el miedo en su estómago creció. La figura habló. Su voz era baja, pero llena de ira. «La familia que vivió aquí antes que tú buscó algo que no deberían haber tocado. Y ahora, tú eres parte de lo que han desatado. La casa es solo el comienzo, Carla. La maldición te seguirá». Carla intentó gritar, pero su voz no salía. Algo la estaba atrapando, la asfixiaba. De repente, la figura desapareció y la casa quedó en silencio absoluto. Carla cayó de rodillas, temblando,
sin saber si lo que había vivido era real o una alucinación causada por el miedo. Mientras intentaba levantarse, algo cambió en la casa. El suelo crujió bajo sus pies y una puerta en el fondo del pasillo se abrió lentamente, revelando un cuarto oscuro. Un susurro volvió a llenar el aire, diciendo su nombre con una cadencia hipnótica. Carla sabía que tenía que entrar en ese cuarto, que era allí donde todo se resolvería. Pero la pregunta seguía en su mente. ¿Quién o qué la estaba llamando? ¿Y qué propósito tenía? La única manera de descubrirlo era enfrentarse a la oscuridad que la acechaba. Carla se levantó, luchando contra el miedo que la paralizaba. Su cuerpo temblaba, pero algo dentro de ella, algo profundo y desesperado, la empujó hacia el cuarto oscuro que se encontraba al final del pasillo. El susurro parecía llamarla, guiándola con una fuerza invisible. Cada paso que daba era un eco en la casa vacía, como si el lugar mismo estuviera vivo, consciente de su presencia. Al llegar a la puerta, Carla pudo sentir una corriente fría que emanaba de adentro. No era el aire normal que se esperaría en una casa abandonada. Era algo mucho más siniestro, como si la oscuridad misma estuviera esperando a envolverla. A pesar del temor que la dominaba, empujó la puerta lentamente. El cuarto estaba completamente a oscuras, pero había algo en el aire que la hacía sentir que no estaba sola. Carla se adentró en la habitación y justo cuando pensaba que no podría ver nada más, la puerta detrás de ella se cerró de golpe, dejándola atrapada en la oscuridad. Unas luces tenues comenzaron a encenderse a lo lejos, revelando una serie de espejos en las paredes. Todos reflejaban a Carla, pero con una diferencia aterradora. En cada reflejo, su rostro se distorsionaba, mostrando expresiones de sufrimiento y miedo, como si cada imagen estuviera atrapada en una pesadilla interminable. La voz, la misma que la había llamado antes, se oyó una vez más, esta vez mucho más cerca. No tienes a dónde correr, Carla. Todo esto fue parte del plan. Carla giró sobre sí misma, buscando la fuente de la voz, pero no había nada. El sonido parecía venir de todas partes a la vez. El pánico la invadió, pero decidió no rendirse. Sabía que si quería sobrevivir a esa pesadilla, debía entender lo que sucedía. Debía enfrentarse a la oscuridad. Entonces, uno de los espejos en la pared se rompió de repente, y del cristal roto emergió una figura sombría. Era el hombre al que había visto en la casa días antes, el mismo que había muerto bajo misteriosas circunstancias. Su rostro estaba cubierto de heridas y marcas profundas, como si algo o alguien lo hubiera torturado. Sus ojos, vacíos y profundos, la miraban con una mezcla de tristeza y furia. La maldición no terminó, Carla. La casa está viva, y tú eres la última pieza que falta en su tormento. La figura avanzó hacia ella, y Carla sintió una presión intensa en su pecho, como si la misma casa estuviera ejerciendo su voluntad sobre ella. No podía moverse, su cuerpo estaba paralizado, y la figura continuaba acercándose. En un último esfuerzo, Carla logró gritar: ¿Qué quieres de mí? La figura sonrió, pero no era una sonrisa de consuelo. Era una sonrisa cruel,
de alguien que había sufrido por mucho tiempo. Quiero que entiendas, Carla, todo esto fue un ciclo que nunca se detiene. La casa te ha elegido, te ha llamado porque eres la última en esta historia. Y ahora te quedas aquí, junto con todos los que vinieron antes que tú. Con un movimiento rápido, la figura desapareció en la oscuridad, dejando a Carla sola una vez más. Pero algo había cambiado en ella. Ya no era solo el miedo lo que la dominaba. Había algo más, algo mucho más oscuro, que la estaba envolviendo. Carla sintió que su mente comenzaba a desbordarse. La presión en su pecho no disminuía, y una sensación de frío invadió su cuerpo, recorriéndole hasta los huesos. Sabía que no quedaba mucho tiempo. La figura del hombre muerto había desaparecido, pero su presencia seguía impregnada en el aire, como una sombra persistente. A lo lejos, algo comenzó a brillar débilmente en un rincón del cuarto. Carla se acercó, sus pasos resonando en el suelo de madera, crujiente y desgastado por los años. Al llegar al objeto que reflejaba la luz tenue, se dio cuenta de que era un pequeño espejo antiguo, mucho más pequeño que los demás, pero su superficie estaba extrañamente limpia, como si hubiera sido pulido recientemente. Cuando Carla lo sostuvo en sus manos, una sensación de familiaridad la envolvió, aunque no lograba recordar por qué. Al mirarse en el espejo, una imagen completamente distinta apareció ante ella. En lugar de reflejar su rostro, vio el rostro del hombre muerto. Sus ojos estaban llenos de desesperación, como si quisiera advertirle algo importante. De repente, la voz de él volvió a resonar en sus oídos. Este es el último paso, Carla. Si quieres sobrevivir, debes romper la cadena que ata a este lugar. El espejo es la clave. El sonido de la voz la hizo retroceder, pero algo dentro de ella la impulsó a actuar. Tomó el espejo con más fuerza, decidido a entender lo que realmente sucedía. Las imágenes comenzaron a distorsionarse, y en el reflejo vio algo completamente aterrador. La misma casa, pero con figuras fantasmales que caminaban por los pasillos, en busca de nuevas almas que llevarse. En ese instante, la puerta del cuarto se abrió de golpe. Carla giró, esperando ver algo más aterrador, pero en su lugar encontró a su amigo Luis, quien había desaparecido horas antes. «Carla, ¿qué estás haciendo aquí? Tienes que salir de este lugar», exclamó Luis, su rostro pálido y lleno de angustia. «Luis, no lo entiendes. La casa está viva», gritó Carla, aún sosteniendo el espejo con las manos temblorosas. Luis miró a su alrededor, sus ojos reflejando el mismo terror que sentía Carla. Pero antes de que pudiera decir algo, el espejo en las manos de Carla comenzó a brillar intensamente, y una energía oscura empezó a emanar de él, envolviéndolos en una niebla espesa. Los ecos de voces apagadas y desesperadas comenzaron a llenar el aire, como si los antiguos moradores de la casa estuvieran tratando de comunicarles algo. «Debemos romperlo», exclamó Luis, agarrando el espejo con fuerza y tratando de liberarse de la niebla que los rodeaba. Pero Carla sabía que romperlo no sería suficiente. Había algo más profundo,
algo que solo podía entender si enfrentaba la oscuridad en su totalidad. De repente, las figuras fantasmas que Carla había visto en el reflejo comenzaron a materializarse alrededor de ellos. Eran las almas de aquellos que, como ella, habían caído en la trampa de la casa. Los ojos de las figuras brillaban con una luz vacía, y su voz era un susurro tenue que le helaba la sangre. Te hemos estado esperando, Carla. El ciclo nunca se detiene. Todos los que entran aquí se quedan. Luis, en pánico, intentó correr hacia la puerta, pero ésta se cerró violentamente, atrapándolos en el cuarto. La niebla espesa los rodeaba cada vez más, y Carla sabía que no había forma de escapar. Las almas de los muertos comenzaban a acercarse, y en sus manos el espejo parecía emitir un brillo más intenso. Entonces, en un último intento, Carla miró a Luis y le dijo: debemos enfrentar nuestra propia oscuridad. Solo así podremos liberarnos. Luis, desconcertado, no comprendía lo que Carla decía, pero sentía que ella había descubierto algo importante. El aire estaba lleno de desesperación, pero Carla ya no tenía miedo. Sabía que enfrentarse a la casa era la única forma de romper la maldición. El aire en la casa estaba denso, cargado de una energía oscura que se volvía más palpable con cada minuto que pasaba. Carla y Luis, atrapados en el cuarto rodeados por las sombras de los antiguos moradores, sabían que su única opción era destruir la fuente de todo el mal, el espejo. Pero, a medida que avanzaban hacia él, una fuerza invisible parecía empujarlos hacia atrás. Las sombras que los rodeaban se alzaban, formando figuras humanoides con rostros distorsionados, como si la casa misma estuviera luchando para mantenerlos prisioneros. Carla apretó los dientes y miró a Luis. No podemos dudar más, Luis. ¿Es ahora o nunca? Luis, con el corazón acelerado, asintió, aunque sentía que cada fibra de su ser le decía que no debían enfrentarse a lo que había en ese cuarto. Aún así, el destino ya estaba sellado. Avanzaron juntos hacia el espejo. Al acercarse más, el reflejo de Carla y Luis en el espejo comenzó a distorsionarse de manera extraña. Sus propios rostros se alargaban, sus ojos se volvían completamente negros, y las figuras de las almas atrapadas comenzaron a invadir sus reflejos, como si quisieran salir del espejo y poseer sus cuerpos. «No», gritó Carla, apretando los dientes. «Esto no es real, es solo un reflejo». Pero las figuras en el espejo no desaparecían. Se acercaban más y más, y en un instante, la niebla oscura comenzó a salir del cristal, envolviendo a Carla y Luis. Ambos lucharon por moverse, pero la fuerza de la niebla era indescriptible, como si algo los estuviera arrastrando hacia el vacío. «Carla, resiste», gritó Luis, pero su voz apenas se oía a través del creciente sonido de las almas que susurraban en un idioma que no lograban entender. De repente, una explosión de luz blanca iluminó la habitación. El espejo comenzó a agrietarse, y una energía pulsante llenó el aire. Carla, sintiendo que la oscuridad la consumía, levantó el brazo y, con todas sus fuerzas, arrojó el espejo al suelo. El cristal estalló en 1000 pedazos,
y la niebla que los rodeaba desapareció de inmediato. El silencio se hizo en la habitación. Todo quedó en calma. Carla y Luis cayeron al suelo, exhaustos, mientras la luz blanca que había emanado del espejo comenzó a desvanecerse lentamente. Pero el precio que pagaron por su liberación fue alto. El suelo temblaba bajo sus pies y las paredes de la casa empezaron a crujir. Los ecos de las almas que habían quedado atrapadas en el espejo resonaban en sus oídos, pero ahora parecían débiles, como si se estuvieran alejando. «Lo logramos», susurró Luis, mirando a su alrededor, intentando comprender lo que había sucedido. Carla, aún en shock, asintió lentamente. «Sí, lo logramos, pero la casa aún no está completamente destruida». Un susurro gélido atravesó la habitación, y Carla comprendió lo que significaba. Aunque el espejo había sido destruido, la casa seguía siendo un lugar maldito, alimentado por las almas atrapadas allí. La maldición no se rompería completamente hasta que el último de los espíritus fuera liberado. Pero Carla sabía que eso llevaría mucho más tiempo, y ella ya no tenía fuerzas para continuar. Afuera, la lluvia había cesado y la luna brillaba en el cielo despejado. Carla y Luis salieron finalmente del cuarto, pero al dar un paso hacia el pasillo, se dieron cuenta de que las puertas de la casa se habían cerrado por completo. No había forma de salir. «Esto no puede ser posible», murmuró Luis, dándose vuelta para mirar a Carla. «Lo es», dijo ella, con una triste sonrisa. «A veces no podemos escapar de lo que hemos desatado, pero ahora somos parte de esta casa, y en su oscuridad estamos atrapados». Carla sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aunque habían destruido el espejo, la maldición seguía viva y ellos ya no podían escapar. La casa había ganado, y sus almas, junto con las de todos los que alguna vez habían caído en su trampa, seguirían vagando allí por la eternidad. El tiempo parecía haberse detenido en el interior de la casa. Carla y Luis, rodeados por las paredes frías y oscuras, no sabían si aún estaban vivos o si ya se habían convertido en parte de la macabra colección de almas que habitaban el lugar. La sensación de ser observados por ojos invisibles era constante, como si cada rincón de la casa estuviera al acecho. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Luis, su voz apenas un susurro, temeroso de romper el silencio opresivo que los envolvía. Carla no respondió de inmediato. Estaba concentrada, escuchando los ecos de las voces que se desvanecían, pero que seguían presentes en el aire. Sabía que la casa aún no los había dejado ir. Algo estaba esperando. «Debemos encontrar la salida», dijo finalmente, su voz resonando en la vastedad del lugar. «Tenemos que salir antes de que sea demasiado tarde». Luis miró a su alrededor, pero no había señales de una salida evidente. Las puertas que antes habían estado abiertas ahora estaban selladas, y las ventanas mostraban solo la oscura neblina que cubría el paisaje fuera de la casa, como si el mundo exterior ya no existiera. Al caminar por el pasillo, un susurro helado recorrió el aire. Carla y Luis se detuvieron, sus cuerpos tensos ante la inquietante presencia que los acechaba. Fue entonces cuando la figura apareció,
deslizándose a través de las sombras. Una figura espectral, cubierta por una capa oscura, con un rostro que parecía más una máscara que una cara. ¿Quién eres?, preguntó Carla, el miedo apoderándose de su voz. Pero la figura no respondió. En su lugar, levantó una mano hacia ellos, señalando algo en el horizonte oscuro de la casa. Luis, sintiendo una extraña urgencia, siguió el movimiento de la mano. En el fondo del pasillo, un resplandor rojizo comenzó a formarse. Un resplandor que parecía provenir de un objeto oculto en la penumbra. «Es allí», murmuró Carla, con los ojos fijos en el resplandor. «Lo que sea que esté causando esto, está allí». Ambos caminaron hacia el resplandor, como si una fuerza invisible los empujara hacia el objeto. Cuanto más se acercaban, más intensamente brillaba la luz, hasta que finalmente llegaron a una habitación que no recordaban haber visto antes. En el centro de la sala, un altar de piedra, cubierto de símbolos extraños, emitía la luz rojiza. Sobre el altar descansaba un libro, con las páginas amarillentas y cubiertas de polvo, pero emanando una energía poderosa. Carla se acercó con cautela y levantó el libro. Al instante, la luz se intensificó y un grito ensordecedor resonó en el aire. Las paredes de la casa comenzaron a temblar y las sombras de los pasillos parecían moverse como criaturas vivas, ansiosas por devorarlos. «Este es el origen», dijo Carla, reconociendo la conexión entre el libro y la maldición que había caído sobre ellos. «Debemos destruirlo». Pero antes de que pudiera hacer algo, una figura apareció ante ellos, su rostro sombrío y malvado. Era el espíritu del antiguo dueño de la casa, aquel que había sido el primer portador de la maldición. Su voz resonó en la habitación, oscura y llena de odio. «No pueden destruir lo que ya está sellado», dijo la figura. «Este libro es la llave para mantener la oscuridad viva. Sin él, la casa no puede sobrevivir». Luis y Carla retrocedieron, el miedo invadiendo sus corazones. Sabían que, al destruir el libro, liberarían la última parte de la maldición, pero al mismo tiempo, ese mismo libro era lo único que les daba una oportunidad de escapar. Carla miró a Luis y sin decir palabra alguna, ambos supieron lo que tenían que hacer. No había vuelta atrás. Con una última mirada al espíritu, Carla levantó el libro con ambas manos y lo lanzó al suelo con toda su fuerza. Al instante, el libro se abrió, y una luz cegadora llenó la habitación. Las paredes de la casa se resquebrajaron, y el suelo comenzó a desmoronarse bajo sus pies. Los espíritus atrapados en la casa gritaban, su dolor y desesperación llenaban el aire. Carla y Luis fueron arrastrados por una corriente de aire, cayendo en lo que parecía un vacío sin fin. Y en el último segundo, justo cuando la casa empezó a desintegrarse a su alrededor, vieron una luz brillante a lo lejos, como una salida. Pero antes de que pudieran alcanzarla, todo se apagó. Carla y Luis despertaron en un paisaje desolado, con la sensación de haber atravesado una barrera entre mundos. La luz que vieron al final del túnel ya no estaba allí. Estaban en un lugar extraño,
donde la oscuridad parecía extenderse sin fin y el aire estaba cargado de una tensión indescriptible. No entiendo, murmuró Luis, levantándose con dificultad del suelo. ¿Dónde estamos? Carla miró alrededor, sintiendo una extraña presión sobre su pecho. A lo lejos se podía distinguir lo que parecía una ciudad, pero sus edificios eran altos y delgados como sombras alargadas que se perdían en la neblina. Todo parecía estar fuera de lugar, como si la realidad misma estuviera distorsionada. Creo que hemos dejado la casa, dijo Carla con una voz que sonaba vacía. Pero no estamos fuera de peligro aún. Este lugar no es real. Luis la miró, sus ojos llenos de incertidumbre. ¿Qué quieres decir con que no es real? Carla no sabía cómo explicarlo, pero lo sentía en lo más profundo de su ser. La sensación de que aún estaban atrapados, de que la casa no los había dejado ir por completo, era abrumadora. Como si una parte de ellos hubiera quedado atrás, condenada a vivir en la oscuridad de ese lugar. De repente, una figura emergió de las sombras, acercándose lentamente hacia ellos. La figura vestía un manto largo y oscuro, y su rostro estaba oculto bajo una capucha. Cuando estuvo cerca, levantó la cabeza, y los ojos de Carla y Luis se encontraron con una mirada vacía y penetrante. ¿Quién eres?, preguntó Carla, su voz temblorosa. La figura no respondió inmediatamente. Su presencia era inquietante, como si estuviera formada por la misma oscuridad que los rodeaba. Finalmente, habló con una voz grave y resonante. Este es el lugar donde las almas perdidas encuentran su destino. No escaparon, solo han cambiado de prisión. Carla y Luis intercambiaron una mirada preocupada. La figura continuó. El libro nunca fue destruido por completo. Sus fragmentos viven en cada uno de ustedes, sellados en lo más profundo de su ser. Y mientras esos fragmentos sigan dentro de ustedes, siempre estarán conectados con el mundo de las sombras. Luis dio un paso atrás, claramente afectado por las palabras de la figura. ¿Entonces no hay esperanza? ¿Estamos condenados? La figura levantó una mano hacia el horizonte, donde la ciudad se erguía como una monstruosa estructura de hierro y sombras. La única manera de romper el ciclo es enfrentar lo que dejaron atrás. La oscuridad que invadió la casa sigue viva, esperando a ser liberada. Y ustedes son su dave. Carla sentía una mezcla de desesperación y rabia. No podía creer que todo lo que habían sufrido no los hubiera liberado. Habían pasado por tanto, enfrentado tantos horrores, solo para descubrir que su lucha no había terminado. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntó, con voz firme pero quebrada. La figura hizo un gesto con la mano, y un portal oscuro apareció ante ellos. Vuelvan a la casa. Solo allí encontrarán el final. Luis y Carla no sabían si debían confiar en las palabras de la figura, pero sabían que no había otra opción. La casa, la maldición, las sombras, todo seguía atándolos a ese lugar. Sin decir más, tomaron la mano del otro y se adentraron en el portal. Al atravesar el portal, se encontraron nuevamente dentro de la casa, pero algo había cambiado. La atmósfera era aún más densa, más opresiva.
Los ecos de los gritos perdidos resonaban a través de las paredes, como si las almas atrapadas en su interior finalmente pudieran liberarse. Esto no es lo que esperaba, susurró Luis, mirando a su alrededor. Carla se adelantó, su mirada fija en un punto a lo lejos. Allí, en el centro del salón, estaba el altar, el mismo que habían visto antes. El libro descansaba sobre él, pero ya no era el mismo. Sus páginas brillaban con una luz oscura, como si absorbieran todo lo que los rodeaba. Debemos destruirlo, dijo Carla, con determinación. Ahora es nuestra última oportunidad. Ambos se acercaron al altar, pero al hacerlo, una oleada de poder los golpeó, empujándolos hacia atrás. La casa misma parecía resistirse, como si estuviera viva y luchara por mantener el libro intacto. No podemos dejar que nos venza, gritó Carla, mientras Luis luchaba por mantenerse de pie. Con un último esfuerzo, Carla levantó el libro, que comenzó a arder en sus manos. Las sombras que lo rodeaban se agitaron violentamente, y un rugido ensordecedor llenó la casa. Las paredes comenzaron a crujir y a desmoronarse, y la oscuridad que los rodeaba se intensificó. «Hazlo ahora», ordenó Carla, su voz llena de urgencia. Luis, con el corazón latiendo con fuerza, tomó el libro y lo arrojó al suelo. Un resplandor cegador llenó la habitación, y la casa comenzó a desintegrarse, desvaneciéndose en una nube de polvo y escombros. La última visión de la casa fue su caída en la oscuridad total. El amanecer rompió el horizonte, bañando la ciudad en una luz dorada. La oscuridad que había cubierto el mundo había desaparecido, y la pesadilla finalmente había llegado a su fin. Carla y Luis, exhaustos pero vivos, se encontraron frente a un paisaje que ya no parecía tan aterrador. «Lo logramos», dijo Luis, sin poder creerlo. Carla asintió, mirando al horizonte. «Sí, pero nunca olvidaremos lo que ocurrió. La oscuridad puede haber sido vencida, pero sus huellas siguen con nosotros». Juntos, caminaban hacia el futuro, dejando atrás la casa y sus horrores. Pero el recuerdo de la sombra que los había acechado siempre permanecería en sus mentes, como una advertencia de que la oscuridad nunca se olvida completamente.